A continuación, Neurología al Día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día. Muy buenos días. Nuevamente es para mí un placer saludar a la teleaudiencia de Telesucesos. Y les invito al programa de hoy de Neurología al Día. En este programa de tipo informativo, especialmente para la gente no médica, vamos a revisar un tema que es de actualidad, pero también asimismo es muy antiguo. El tema es la demencia. ¿Qué entendemos por demencia? Cuando hablamos de demencia con gente que no es médica, habitualmente lo asimilan de inmediato como si fuera sinónimo de locura. Cuando decimos vamos a tratar de demencia, automáticamente la gente considera que se va a tratar de la locura. Pero en realidad, desde el punto de vista puramente médico, demencia es un término que se utiliza para referirnos al deterioro de las funciones mentales superiores, es decir, a un deterioro de la función intelectiva. Estas funciones mentales superiores son varias, pero el eje primordial, el eje principal del tema es la memoria. Es decir, alrededor del deterioro de la memoria se produce el deterioro de las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores son la memoria, el razonamiento, el lenguaje, el cálculo, la orientación espacial, la orientación temporal, la orientación en relación a personas y varias otras funciones menores. Cuando se produce este deterioro, entonces hablamos de demencia. La locura podría más bien asimilarse con padecimientos psiquiátricos como la manía, la esquizofrenia, etc. De manera que cuando ustedes escuchen que se ha diagnosticado a alguna persona de demencia es porque se ha producido o se está produciendo un deterioro de las funciones mentales superiores. Por lo tanto, la demencia se producirá en toda aquella patología que afecte al cerebro. Son múltiples las patologías que pueden afectar al cerebro y provocar un cuadro de demencia. Pero hay determinadas patologías que provocan la demencia con más frecuencia. En el ámbito de las estadísticas, se considera que a nivel mundial, entre 10 y 15 casos nuevos por año se producen, por cada 1000 habitantes, se producen de demencia. 10 a 15 casos nuevos por cada 1000 habitantes. Y de esos 10 a 15 casos, entre 5 y 8 corresponden a lo que se llama la demencia de Alzheimer. Esta cifra les doy para que ustedes vean lo frecuente que aparece en la actualidad la enfermedad conocida como enfermedad de Alzheimer. El resto, pues está ocupado por una serie de patologías que pueden causar demencia. Por ejemplo, pueden causar demencia las infecciones, pueden causar demencia los parásitos, pueden causar demencia las enfermedades degenerativas,
pueden causar demencia los déficits, por ejemplo, déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico, etcétera. Es decir, son múltiples las causas. Un traumatismo craneal, por ejemplo, si puede provocar una colección de sangre dentro del cráneo, lo que llamamos un hematoma, esa será la causa, en caso de no ser corregido a tiempo, puede ser la causa de deterioro de las funciones mentales superiores y por tanto causante de demencia. Pero hoy vamos a referirnos especialmente a lo que es la enfermedad de Alzheimer, por lo que es una enfermedad que conforme pasa el tiempo su presencia es mucho mayor. ¿Y por qué se produce esto? Porque la demencia de Alzheimer o simplemente enfermedad de Alzheimer se hace mucho más frecuente conforme va pasando la edad. Es más frecuente de los 60 años para arriba. Pero eso no significa que no se pueda presentar en otras edades, e inclusive se han descrito casos tempranos de Alzheimer en pacientes, por ejemplo, que tienen trisomía 21 o síndrome de Down, y también se ha descrito en personas de menor edad. Y debo decirles que históricamente el primer caso que se definió de la enfermedad fue en una mujer de 51 años. Esta señora, Auguste Deter se llamó, fue evaluada por un psiquiatra alemán, el doctor Emil Kraepelin, de manera que el iniciador de la descripción de la enfermedad de Alzheimer es el doctor Kraepelin. Pero conjuntamente realizaron los estudios con el doctor Lois Alzheimer, y el doctor Kraepelin, en honor a su compañero que describió los hallazgos neuropatológicos, es decir, lo que vio al microscopio en el tejido cerebral, se debe al doctor Alzheimer. Y el doctor Kraepelin, con una nobleza evidente, designó con el nombre de su compañero a la enfermedad. Y desde 1906 se conoce a esta patología con el nombre de enfermedad de Alzheimer. Ha pasado por otros nombres, pero en definitiva en la actualidad se la conoce simplemente como enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo o por qué se produce la enfermedad de Alzheimer? Realmente hasta la actualidad no se ha podido definir con exactitud cuál es la causa de la enfermedad de Alzheimer. Se han emitido varias hipótesis, destacándose tres en los primeros tiempos. Una de esas hipótesis decía que la enfermedad se debe a que el cerebro tiene un déficit en la síntesis de un neurotransmisor que se llama la acetilcolina. Y en base a eso se desarrollaron una serie de medicamentos anticolinesterásicos para mejorar, para lograr una mayor producción de acetilcolina. Sin embargo, esos medicamentos no lograron cambiar la evolución de la enfermedad ni mejoraron los síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, se dedujo que el solo hecho de que haya una disminución en la síntesis de acetilcolina no era la causa de la enfermedad, y se invocó otras posibilidades también, una posibilidad de alteraciones metabólicas relacionadas con aumento de la cantidad de glucosa en sangre y de la resistencia a la insulina. Igual esa teoría prácticamente ha sido abandonada porque no cambió nada en la historia de la evolución de la enfermedad. También se ha invocado al depósito de sustancias lipoideas proteínicas, los péptidos que se llaman, entre ellos la proteína tau, y el depósito de estas sustancias lipídicas o lipoproteicas se considera que son la causa
de la enfermedad. Y en los últimos tiempos se ha visto que hay otras sustancias también que están involucradas en la producción, e inclusive se ha podido detectar que hay ciertas mutaciones genéticas, especialmente en el cromosoma 21, en el 14 y en el cromosoma 1. Es decir, en concreto, no está establecida con exactitud cuál es la causa de la enfermedad, y al parecer intervendrían varios elementos para la producción de esta enfermedad. De alguna manera cada una de estas teorías tienen algo de razón, pero no se llega a la definición exacta de la etiología de la enfermedad. Y por eso, y puesto que es una enfermedad sumamente frecuente, es que merece mucha investigación, especialmente en los países desarrollados. Se trabaja intensamente en la investigación de las causas de la enfermedad. Últimamente se ha descrito unas sustancias llamadas las presenilinas 1 y 2, que también están involucradas. De manera que conforme pasa el tiempo, al parecer nos vamos acercando a la definición de la causa de la enfermedad. Y cuando se logre establecer con exactitud la etiología de la enfermedad, el tratamiento será diferente y seguramente eso va a incidir en el pronóstico. Mientras eso no ocurra, lamentablemente seguiremos con la pena los médicos de no poder hacer mucho por los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad de Alzheimer? Se ha descrito en la evolución de la enfermedad 3 etapas de la enfermedad. En la etapa 1, al inicio de la enfermedad, cuando los síntomas son leves, los síntomas pueden ser sutiles, casi imperceptibles, y que la gente no le da mucha importancia. Lo clásico es, por ejemplo, que el paciente o la paciente, porque es mucho más frecuente en mujeres, más o menos hay una relación de 3:1 de mujeres a hombres, es mucho más frecuente en mujeres la enfermedad. Al principio digo, los síntomas pueden caracterizarse por olvidos de cosas y de hechos recientes. Es clásico la queja de que se olvidan dónde dejaron las llaves. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? O en la actualidad no saben dónde está su teléfono celular. Y a eso se agrega progresivamente otros pequeños síntomas. El olvido de nombres, por ejemplo, de familiares o de amigos que son muy cercanos, se olvidan. Y luego también se van agregando otros olvidos. Por ejemplo, si a una persona, ama de casa, un hijo, una hija, le dice, si llama a tal fulano, dirásle tal cosa. A la tarde seguramente regresa la persona que le hizo el encargo. Le dijiste al fulanito, pero si no me has dicho. Se olvidó el recado que tenía que dar. Y ese es otro de los síntomas iniciales de la enfermedad de Alzheimer. Repito, no le dan mucha importancia y eso va progresando. Y luego de un tiempo variable, la enfermedad dura entre 7 y 10 años. Después del diagnóstico, la enfermedad dura entre 7 y 10 años. Al término de ese lapso, los pacientes generalmente fallecen. Viene la segunda etapa en la que ya los olvidos son mucho más frecuentes y más numerosos. Se olvidan ya de muchas cosas. Por ejemplo, de qué desayunaron en la mañana si es que se les está preguntando en la tarde, o qué hizo el día anterior, o qué persona llamó por teléfono. Conforme pasa el tiempo, los olvidos son cada vez mayores, pero adicionalmente se van agregando otros síntomas. Muchas veces
los pacientes se ponen confusos, se ponen irritables, se ponen agresivos, pueden gritar, pueden hacer cosas que aparentan ser raras, pueden perderse. Por ejemplo, si están en un determinado sitio de la ciudad, pueden tener dificultad para volver a su hogar, a su casa. Y así va avanzando de esta etapa moderada a la última etapa, que es la peor de la evolución de la enfermedad, que ya se produce en los últimos años. A todos esos síntomas que hemos mencionado anteriormente se agregan muchos otros, porque, como habíamos dicho, esta enfermedad se produce como consecuencia de daño progresivo, degenerativo de varias zonas del cerebro, especialmente de la corteza cerebral. Y es en la corteza cerebral donde se elabora la memoria y se elaboran las funciones mentales superiores. Ya los pacientes no tienen capacidad para actuar por ejemplo, en un banco, en una cooperativa, no pueden hacer cuentas, se van olvidando los números, tienen dificultades en el lenguaje, no encuentran frecuentemente la palabra apropiada para expresar el lenguaje de lo que quieren decir, se olvidan de las palabras y hacen esfuerzo intenso por lograr encontrar esa palabra o esas palabras y no lo logran. Por lo tanto, ya hay una alteración en el lenguaje y la irritabilidad y la agresividad son cada vez peores, se vuelven los pacientes inmanejables. Y a esto posteriormente se agregan dificultades para hacer tareas, por simples que parezcan. Por ejemplo, se olvidan de cómo se puede lavar una ropa, se olvidan de su cuidado personal, se agrega incontinencia de los esfínteres, es decir, hay un desarreglo total en el funcionalismo cerebral global. Y con todas esas circunstancias, imagínense lo dificultoso, lo grave que resulta manejar a los pacientes en el domicilio. Por eso es que en la actualidad, especialmente en países de Europa, en Estados Unidos, y en las universidades se están creando carreras para manejadores, que se llama, o cuidadores de pacientes con enfermedades degenerativas, como son la enfermedad de Parkinson, como es la enfermedad de Alzheimer, porque se necesita de un cierto conocimiento y de una cierta experiencia para poder manejar a estos pacientes. Y adicionalmente también hay que tener presente que muchas veces los pacientes se quedan solos en sus domicilios, y ese es un tema que hay que tener cuidado, hay que tener preocupación por ese detalle, porque debido a que se olvidan rápidamente de las cosas, no es raro de que estos pacientes prendan la cocina, por decir algo, y se van a la camita a ver la televisión, y se olvidan que dejaron prendida la cocina y pueden provocar incendios, o muchas veces dejan abierta la llave de agua y se despreocupan o se olvidan simplemente, y a lo mejor encuentran inundado el piso con el agua derramada. Esto les hace ver que ya se necesita de un cuidado especial con estos pacientes. Prácticamente se requiere de una compañía permanente para que acompañe a estas personas con enfermedad de Alzheimer para evitar estos problemas que pueden ser no solamente desagradables, sino también costosos. Y en cuanto al manejo, aparte de lo que les acabo de decir, que se necesita de compañía permanente para estos pacientes, que se necesita de una persona que cuide a estas personas, a estos pacientes, también
estamos frente a una enfermedad que no tiene un tratamiento específico. Se ha ensayado una serie de medicamentos, desde los anticolesteroles, los medicamentos que permiten la mayor síntesis de acetilcolina, hasta otros relacionados con los péptidos de depósito en el tejido cerebral. Pero ninguno de los medicamentos ha demostrado que tenga un efecto realmente objetivo, un efecto que logre mejoría de los síntomas de la enfermedad. Y por el contrario, a pesar de que inclusive se pueda dar combinación de varios de estos medicamentos, no se logra un cambio significativo. Los pacientes siguen esa evolución y llega un momento en que prácticamente quedan encamados, ya no pueden levantarse de su cama, ya no quieren levantarse de su cama, porque el agotamiento también es un síntoma que se agrega, y los pacientes, al estar inmóviles, permanentemente acostados, llegan a hacer escaras, se lesionan la piel, especialmente de la región sacra, y esa lesión a la vez promueve infecciones, y cuando esas escaras se han infectado, pueden promover septicemia, es decir, diseminación de bacterias por el torrente circulatorio, y esas complicaciones de la enfermedad son las que en definitiva llevan a los pacientes a la muerte. Se ha establecido que solamente el 3% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer sobreviven más de 14 años. Todo el resto de pacientes tienen una sobrevida de apenas 7 años, entre 7 y 10 años, pero ese es el tiempo máximo de vida que tienen estos pacientes de Alzheimer. Así que hay que tener la precaución de observar si es que en nuestros allegados, nuestros parientes, especialmente si ya tienen más de 60 años, si presentan estos síntomas, hay que buscar auxilio, hay que buscar ayuda con los neurólogos para que orienten al manejo de estos pacientes. Muchas gracias y buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Neurología al Día, un programa que trata de afecciones del sistema nervioso con la conducción del doctor Ramiro Montenegro López. Neurología al Día.